Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Paneles solares que funcionan durante la noche. ¿Puede ser esto? Vamos a verlo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues ocurría hace un par de programas. Os hablaba sobre una especie de panel solar que funcionaba por la noche, en la oscuridad. Por lo tanto, ya no era un panel solar, sino que se trataba de una caja que estaba térmicamente aislada, que contenía un disco metálico negro, que lo que hacía era cargar calorías durante el día y por la noche liberarlas a la intemperie. Entre medias colocábamos ahí un generador termoeléctrico para que recibiera esa temperatura y teníamos electricidad durante la noche. Bueno, pues este programa lo hacía porque me habíais pedido que hablara sobre el tema de paneles que funcionan durante la noche. Resulta que en este programa, en comentarios, me dabais las gracias a algunos de vosotros por haber hecho caso a la petición, pero me decíais que no era esto de lo que se trataba, que os referíais a otra cosa. Y esa cosa era la tecnología LPP, con la que se está trabajando ahora mismo en paneles fotovoltaicos, LPP que quiere decir fósforo de larga persistencia. Bueno, pues aquí estamos hablando sobre este tema y resulta que no sé si voy a dejar claro en qué consiste esta tecnología, porque son las propias fuentes las que no lo dejan claro, pero vamos a intentar ver por encima cómo puede funcionar esta tecnología LPP, fósforo de larga persistencia en paneles fotovoltaicos, para que consigan funcionar tanto de día como de noche. Bueno, el funcionamiento de día ya sabemos cómo funciona. Además, en su día ya expliqué cómo funcionaba el efecto fotovoltaico. Si nos queda corto el programa, incluso os pongo al final esa explicación que hacía en aquel programa. Pero bueno, vamos a lo que vamos hoy. Fósforo de larga persistencia. ¿Cómo funcionará esto? Bueno, pues ¿cómo funciona? Resulta que es un fósforo que, como sabemos, acumula fotones durante el día, o mejor dicho, durante la incidencia fotónica, cuando le está dando el sol, acumula fotones. Entonces, cuando no hay sol, libera esos fotones. Vale, es el funcionamiento de este tipo de relojes, sí, este también lo lleva, pero bueno, no se va a ver. Pero bueno, todos sabemos cómo funciona. Le ponen una tira de ese fósforo a las agujas y funciona de esa forma. Cuando le da el sol, pues recibe fotones y cuando está en la oscuridad podemos ver las agujas porque están liberando esos fotones acumulados. Pues así es como funciona. Pero la duda que yo tengo es la siguiente. ¿Ese fósforo se impregna a las propias células fotovoltaicas del panel o cómo funciona esto? Porque no lo explican las fuentes, no lo aclaran. Y la verdad es que es una pena, porque he visto más de una y no consigo aclararme de cómo funciona, porque no se aclara. No se dice si son las propias células las que van impregnadas de este fósforo o si por el contrario se trata de unos pétalos reflectantes que focalizarían esos fotones hacia la célula. Es decir, tenemos panel, tenemos pétalo que focaliza esa radiación recogida durante el día, esa radiación fotónica durante la noche. Yo pienso más bien que se trate de lo segundo, que se trate de unos pétalos reflectantes que focalicen ahí, porque el tema de que sea la propia célula la que esté impregnada de este fósforo lo veo muy raro, porque sería la propia célula la que estaría liberando fotones, pero lo suyo es que los libere hacia afuera y no hacia adentro. Luego entonces lo veo raro, o a lo mejor no, o a lo mejor puede ese fósforo de larga persistencia recibir esa carga fotónica y liberarla en la propia célula de la que está constituida. No lo sé porque no se explica. Pero bueno, esta es la cosa, que tenemos una tecnología que va a recibir esa incidencia fotónica, como viene haciendo hasta ahora la fotovoltaica, y que durante la noche se va a alimentar de todo lo que ha recibido durante el día. Es decir, durante el día ha hecho una carga que va a liberar durante la noche para poder generar. Lo que no sabemos es si irá en la propia célula o irá en el propio pétalo, o en un pétalo reflectante externo, o como quiera que sea. Bueno, pues al final ya lo iremos viendo. Será una de estas cosas que nos apuntaremos para hacer un seguimiento, para ir viendo en qué consiste y cómo evoluciona esta tecnología, porque nos están diciendo que gracias a esta tecnología se van a poder incluso abaratar las tecnologías fotovoltaicas. O sea que esto nos va a dar, con la misma incidencia de luz solar durante el día, vamos a estar generando más horas por fin. Luego entonces la amortización al final la haremos en menos tiempo de esa propia instalación.
Bueno, pues ahí lo tenemos, no se puede hablar mucho más de esta tecnología porque no se dice mucho más en las fuentes. Tenemos unos nuevos paneles fotovoltaicos que van a generar tanto de día como de noche y que esto nos va a permitir abaratar los costes de la fotovoltaica y por lo tanto los periodos de amortización. Bueno, pues ahí está la cosa, parece muy interesante y esperemos que así sea. Esto llega en un momento en que están llegando noticias a nivel fotovoltaico de todos los tipos. Incluso he visto por ahí que ahora mismo se está aconsejando incluso el uso de paneles que duren 10 años porque nos dicen que es suficiente para amortizarlos. Y esto nos lleva a la temática de siempre. Entonces, ¿cuánto dura un panel fotovoltaico? Pues como ya se dijo en su día, oficialmente duran 25 años, que es lo que vienen cubriendo las garantías, los fabricantes. Lo que ocurre es que a lo largo de los tiempos, desde que yo me formé en fotovoltaica, que esto fue allá por el año 85, yo ya tengo mis años, resulta que el pan de cada día era ese, era asegurar 25 años y a partir de ahí se sabía que iba a durar más, pero el rendimiento iba a ser ya bastante inferior. Bueno, con los años parece ser que se ha metido China por medio a fabricar de forma muy barata y parece ser que ahora tenemos distintas calidades de paneles y en esas calidades pues es donde tenemos que tener cuidado. Sé que muchos seguidores de este canal conocéis a José Luis Tejero. Bueno, pues José Luis Tejero hace poco en su canal Off-Reader TV, y de paso hablamos de nuestro amigo José Luis, pues resulta que nos contaba cómo es el proceso de fabricación de un panel fotovoltaico, nos contaba lo complejo que es el proceso de fabricación y bueno, pues en definitiva lo que viene a decir es que al final hay distintas calidades y desde que China se ha metido por medio, pues claro, tenemos paneles bastante baratos que, por supuesto, nos darán una vida bastante inferior de lo que viene siendo lo habitual, que son esos 25 años. Entonces, ¿qué ocurre? Hay paneles que duran más, paneles que duran menos. Pues sí, los que son muy baratos duran menos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el consejo que nos da José Luis Tejero es que a la hora de comprar no vayamos a batir el récord de yo he comprado más barato que nadie, porque nadie regala duros a pesetas. Por lo tanto, importante, la homologación, que estén homologados, Comunidad Europea, y por lo tanto, si una cosa está homologada, pues oye, se supone que tendrá un respaldo. Si vamos a ir a lo más barato, que a lo mejor resulta que ni está homologado ni nada de nada, pues entonces estamos asumiendo un riesgo y una responsabilidad. Esto me recuerda un amigo que tenía un bar de copas y me contó en cierta ocasión, cuando le preguntábamos sobre el garrafón, el famoso garrafón, ¿existe de verdad ese garrafón? ¿Cómo se hace? Y entonces nos contaba que no es el propio dueño o el camarero el que está rellenando botellas ahí, sino que las propias marcas, y no voy a dar marcas, que en realidad me decía que lo hacían todas, llegaban a tu local, esto hace 15 años que me lo contaron, no sé si a día de hoy se sigue haciendo, llegaban a tu local y te decían, bueno, ¿qué quieres? ¿Calidad de primera, segunda o tercera? Había hasta 3 calidades a distintos precios. Y por supuesto la calidad de tercera no tenía nada que ver con la de primera. Bueno, pues así funciona todo. Si compramos barato y de poca calidad, tendrá poca garantía y menor duración. Por lo tanto, parece ser que estamos en un momento en que hay mucho más abanico de producto, de muchas más calidades y por lo tanto tenemos que ir más a lo que esté homologado, a lo que esté certificado, en definitiva. Bueno, pues dicho esto, espero haber podido aclarar algo en el programa de hoy, aunque desde luego, como digo, las fuentes no aclaren demasiado. Y como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches. Bueno, pues como decía, con Miguel Noche. Los paneles fotovoltaicos tienen una vida limitada, se estima que en 25 años, tal. ¿Pero por qué tienen la vida limitada? ¿Es que se gastan los paneles fotovoltaicos? Pues sí, resulta que se gastan. Y para explicar cómo se gastan tendría que tener aquí un panel fotovoltaico y explicarlo. Vaya, pues sí tengo un panel fotovoltaico. Milagros de la MAU. A ver si podemos verlo, a ver si enfoca. Bueno, pues ahí podemos ver que hay ciertas rugosidades del plástico, pero en el fondo están las células fotovoltaicas. Y las células fotovoltaicas consisten en una oblea de silicio que está dopado, que no es silicio puro, está dopado con fósforo o con boro. Con fósforo en la cara negativa, que es la cara de incidencia, en la que va a incidir el sol, y con boro en la cara opuesta. Bueno, ¿qué ocurre? Que el silicio y el fósforo, y el silicio y el boro,
Pues son elementos de valencias distintas. La valencia hacía alusión a los electrones de la última capa, de la superficie. Entonces, al dopar, ¿qué ocurre al dopar silicio con fósforo? Pues ocurre que los átomos pasaríamos de tener un átomo de silicio a tener un ion de silicio negativo, por eso sería la cara negativa. ¿Qué ocurre? Que a ese átomo ya le sobra un electrón, mientras que la otra cara, en la que se ha dopado con boro, está faltando un electrón. Luego entonces el electrón que sobra está deseando saltar la banda prohibida y pasar a la cara positiva, creando una diferencia de potencial. Pero ¿qué ocurre? Que él solo no puede. Él solo en ese momento es un ion, es un átomo que no es tan estable como antes, ya no es un átomo, es un ion, pero necesita un empujoncito para que ese electrón que sobra salte la banda prohibida a donde falta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese empujoncito se lo da el fotón. La luz del sol, cuando golpean esos fotones a los átomos, o mejor dicho a los iones, pues arrancan ese electrón, el cual estaba deseando saltar banda prohibida, a la cara positiva. Y de esa forma se crea la diferencia de potencial. A fin de cuentas, todo flujo electrónico pues no deja de ser eso mismo. La definición de corriente es el flujo de electrones a través de un conductor. Entonces, una vez que se crea esa diferencia de potencial, ya tenemos corriente eléctrica. Muy bonito, pero ¿qué ocurre? Que una vez que el electrón se ha ido de la negativa a la positiva, ahí se queda, porque recordemos que en la positiva faltaba ese electrón. Entonces, una vez que se estabiliza, el ciclo se repite millones y millones y millones de veces. Millones de fotones golpean electrones que sobran, que saltan la banda prohibida y que se van a la cara positiva. Pero ocurre que todo tiene un límite. Entonces, aunque esas células tengan billones con B de iones a los que les está sobrando ese electrón, pero al cabo de 25 años, digamos que ya no son tantos esos electrones, y digamos que el rendimiento respecto al primer día del panel pues puede estar en el 40%, a lo mejor, o menos. Luego entonces se ha gastado. Ese panel, esa célula de silicio se ha acabado gastando. Por lo tanto, como decía, si estamos hablando de elementos que se gastan, pues no me sale gratis y no tengo por qué regalarlo a las eléctricas. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.